Entonces les pregunto, ¿alguno de ustedes han tenido situaciones de mucha ansiedad, de mucho estrés en el corre-corre, que se sienten agobiados, cansados, sin tiempo y que no saben qué hacer? Maneados. Sí, y conocen a alguien que esté pasando situaciones de ansiedad, que perdió el trabajo, que perdieron a alguien, que están con el miedo de la pandemia, con el miedo que se van a enfermar, o conocen. Sí, ¿verdad? Bueno, es hora de darle vuelta a la situación. Según nos dice Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española, todas estas situaciones nos contaminan y nos intoxican con cortisol, lo que nos hace reaccionar todo el tiempo, estar ansiosos, no pensar con claridad. Y simplemente cada parte de nuestro cuerpo, cuando estamos con mucho cortisol, se va enfermando. Pero antes podíamos decir que conocimiento es poder. Hoy en día decimos claridad es poder. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que nos está pasando, alivianamos lo que nos está pasando y lo podemos controlar. Entonces, si yo entiendo y aliviano los pesos que llevo encima, empiezo a sanarme. Y entonces, podemos decir que claridad es poder. ¿Y qué pasa? El 91.4% de las situaciones en las que estamos son imaginarias. No las estamos viviendo en realidad. Y esta es la esencia y la visión del libro. El libro de Dale Vuelta es ponerle atención a nuestros pensamientos, cómo nosotros guiamos la cabeza para que no transitemos en un mundo de cortisol, para que no nos contaminemos, sino más bien vivamos en paz, tranquilos, entendiendo lo que nos está pasando. ¿Y por qué imaginarlas o transitarlas? Porque la realidad que estamos viviendo generalmente es lo que nosotros nos estamos imaginando. Imagínense que el 91.4% de los pensamientos que nosotros tenemos no pasan. Simplemente nos llenamos de cortisol, de ansiedad, de miedos, de preocupaciones, de enojos, de todo simplemente por lo que nos estamos imaginando. Y entonces, darle vuelta no es solo un libro, es una filosofía completa de vida. Es para evitar contaminarnos e intoxicarnos con cortisol, para no tener situaciones de mucho estrés. Es para aprender a manejar nuestras emociones, para vivir más en paz, con más claridad, más tranquilos. Y uno dice, bueno, eso parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero no es ciencia ficción. Lo que yo hice con este libro fue una recopilación de un montón de neurocientíficos, cuáles fueron las partes más importantes para yo poder darle vuelta a mi vida sin tener que irme del país o pasarme de casa, simplemente no importa las circunstancias que estaba viviendo. ¿Y por qué? Porque, según la filosofía Zen, estrés es creado al pensar un final no deseado. Entonces, si yo le doy vuelta, ¿qué pasa? ¿Cómo le voy a dar vuelta si me estoy imaginando un final no deseado? Exactamente, imaginarse el final deseado. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a manejar mi cabeza para imaginarme un final deseado? ¿Y qué pasa? Cuando vos aprendes a manejar tus emociones y empezás a manejar la cabeza, especialmente en el final deseado, empezás a aprender tu propia luz. Entonces, donde hay luz,
no hay oscuridad. Entonces, si estamos dentro de un túnel y prendemos nuestra propia luz, ya podemos ver con mucho más claridad. Y la idea es que entre más personas tengan la luz encendida, menos oscuridad va a haber en este mundo. Entonces, en este libro, yo escribo paso a paso, cómo irle dando vuelta a la cabeza, cómo tengo que pensar, cómo tengo que bajar mis revoluciones para poder actuar en vez de reaccionar. ¿Y cómo llegué yo a escribir este libro de Dale Vuelta? Soy yo, del 2008 al 2015, atravesé por circunstancias bien difíciles en mi vida. Yo estudié ciencias del comportamiento, por supuesto, del siglo pasado, ¿verdad? Porque tengo 60 años, estoy en la segunda adolescencia. Pero en el 2008 me cayeron todas las plagas de Egipto de un solo tiro. Entonces, como les decía antes, hice el PhD en la Universidad de la Vida, en donde me cayó un juicio penal, me montaron toda una acusación en donde pasé 2 juicios penales públicos, ¿verdad? En el periódico, me hicieron rica y famosa en esa época. Perdí el negocio. Cuando a uno lo cuestionan públicamente, es como si tuviera sarna, la gente lo ve y cruza la calle, hay mucha soledad, muchos comentarios, la misma familia lo empieza a uno a dejar de invitar porque dime con quién andas y te diré quién eres, y no quieren empezar a dar explicaciones. Entonces me fueron aislando y excluyendo, en donde yo prácticamente con una presión y una depresión, prácticamente casi me vuelvo loca. Hasta que empecé a leer y agarrar pedacitos de diferentes autores como Adam Grant, Brené Brown, Joe Dispenza, Louise Hay. Empecé a agarrar un montón de cosas que me empezaron a dar vuelta a mi vida. Por ejemplo, yo me levantaba en la mañana, si me imaginaba que pasaba por la gasolinera y me echaba amor para poder levantarme, me bañaba con pepitas de oro para poder brillar y poder salir. Y de a poquito, la gente que me veía y cruzaba la calle, yo cruzaba la calle también, empecé a empoderarme yo también. ¿Por qué les cuento esto? Porque la gente me empezó a ver contenta, riéndome, estando súper bien, aunque estaba atravesando prácticamente un infierno, y la gente me decía, ¿y cómo es que estás tan bien si vos estás viviendo situaciones tan difíciles? Y entonces cuando yo empezaba a contar, la gente me decía, ay, Beatriz, deberías de escribir un libro. Y entonces, así es como me veían, ya mucho más contenta, mucho más amena. Entonces me fui a estudiar, me fui a hacer un curso de cómo escribir un libro. Yo no soy escritora, soy autora de libro, pero sí lo que hice fue agarrar todas esas fórmulas que yo usé para darle vuelta a mi vida, que me cambiaron 180 grados mi vida, de pasar a perder el negocio, a divorciarme, se murió mi papá, se murió mi mamá, me cayó un poste de alta tensión, de vivir en ese estrés a vivir mucho más tranquila a pesar de todo lo que estaba pasando afuera. Y entonces el resultado es una fórmula para reinventarse y transformar su vida. Lo que hice fue, como les contaba, agarrar todos los tips que me sirvieron a mí y no escatimé nada a la hora de escribir el libro, de ponerlo desde cómo empezamos por el final, ¿verdad? Hasta las gracias. Pero ¿qué pasa? Generalmente cuando nosotros estamos viviendo circunstancias muy difíciles,
lo que queremos es que cambie la circunstancia, ¿verdad? Estamos sentados esperando que cambien las circunstancias. O si tenemos problemas con alguien, lo que queremos es que cambie la otra persona. Es lo mucho más fácil, ¿verdad? Pero en realidad, quien tiene que cambiar es uno. El poder lo tiene uno. Si yo cambio y yo estoy bien, todo lo de alrededor cambia. Nosotros tenemos el poder de cambiar las actitudes simplemente cambiando pensamientos. Como dice Louise Hay, es un pensamiento simplemente, y un pensamiento puede cambiarse. En el momento en que yo cambio el pensamiento, toda mi actitud cambia, todas mis hormonas en el cuerpo cambian. Ya no emito cortisol, sino que emito endorfinas. Lo que quiero es bajar las cantidades de cortisol que tenemos aquí atrás en nuestra amígdala, que automáticamente nosotros las activamos porque así estamos diseñados. Peligro, ¿verdad? Peligro. Entonces lo primero que vamos a hacer es reaccionar o vamos a salir corriendo o nos vamos a paralizar. Pero tenemos la capacidad de apagar ese switch que está aquí atrás de la amígdala y prender nuestra corteza frontal, que es la que nos emite las endorfinas, oxitocina. Oxitocina es la de la comunicación, la del contacto. Las endorfinas es nuestra hormona de la felicidad, que nosotros podemos perfectamente, como si fuera una grabadora de las viejas, ¿cuál botón voy a apretar? ¿Qué hormona me voy a autodar? ¿Me voy a dar cortisol o me voy a dar endorfina o me voy a dar oxitocina? Entonces, depende de nosotros qué queremos. Si yo tengo el switch en el cortisol, si yo quiero vivir amargada, con miedo, ansiosa, preocupada, emitiendo cantidades de cortisol muy altas en el estrés, que nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar largos periodos con el cortisol alto. Eso pasa. Cuando pasa eso, entonces nuestra alma empieza a gritar, ¿verdad? Y nos enferma, nos tira a la cama, nos empieza a doler los pies, nos duele la espalda, nos duele la cabeza, porque no podemos mantener, esa es la enfermedad del siglo XXI, dicen, ¿no? Los altos niveles de cortisol. Pero si nosotros aprendemos sutilmente, sin hacer esfuerzos grandes, no tenemos que sacar pelo con sangre, lo podemos hacer sutilmente y súper fácil. Teniendo conciencia, le podemos dar vuelta a nuestra vida de una manera muy amena y fácil. Entonces, de mí depende si yo voy a estar reaccionando o si yo voy a actuar. Y lo que hice en este libro, aquí están varios capítulos, de que yo escogí los temas más críticos y más esenciales para yo poderle dar vuelta a mi vida. Por ejemplo, esa foto es del in-between, en transición, ¿verdad? Cuando yo estoy dejando algo y tengo que ir a otro lado, a veces nos cambiamos, nos vamos de un país y nos vamos de un país y llegamos a otro, nos vamos de un trabajo, nos vamos a otro, o cambiamos de un marido a otro, de una circunstancia a otra. Y nos sentimos así como en ese puente, ¿verdad? Que sí, hay que caminar despacito porque si no me puedo caer, ¿verdad? Yo no sé, lo que estoy dejando, una zona de confort en donde estaba súper cómoda y sabía exactamente lo que estaba pasando. Y estoy atravesando un mundo de incertidumbre, de miedo, que si yo no aprendo a manejar mi cabeza me puedo caer ahí. Para llegar al otro lado, en que generalmente la cabeza nos lleva a que vamos a encontrarnos lo peor, ¿verdad? Como en el cuento de Lion King, que seguramente van a estar las hienas ahí todas muertas de risa y seguramente no van a haber árboles ni flores, pero yo también, volviendo al pensamiento, puedo pensar de que lo que voy a encontrar son mariposas y pajaritos, ¿verdad? Entonces todo depende de qué es lo que yo creo, es lo que yo voy a crear, ¿verdad? En mi cuerpo, por lo menos, para controlar mis hormonas. Ese es otro capítulo que se llama Quédate en tu lugar, que es lo que pasa cuando uno cambia.
¿verdad? Cuando uno cambia, generalmente la gente lo quiere llevar a donde estaba. Yo me acuerdo con mi mamá cuando yo me puse a dieta y mi mamá siempre me hacía queques de chocolate y milkshakes y yo a dieta y ella llegaba y me seguía haciendo lo mismo. No te va a pasar nada una vez que te pase, ¿verdad? Porque ella tiene que moverse también. Yo le tengo que decir, bueno mami, ahora si me quiere chinear, usted me tiene que hacer una buena ensalada, no me puede seguir dando más. En el momento en que yo me cambio de lugar, ¿qué es lo que pasa alrededor? Otro capítulo es, empezando por el final, ¿a dónde quiero llegar? Como el Waze, ¿a dónde quiero llegar? Tengo que darle el destino. ¿Cómo voy a acomodar mi cabeza para que me lleven el destino ese? Y la neurocientífica Jill Bolte Taylor, ella nos cuenta que nuestra cabeza, si yo le digo, quiero llegar a determinado lugar, lo que va a hacer es que todas las hormonas, trabaja como un equipo de trabajo. Si yo le digo, bueno, tiene que vender 10.000 colones este mes, todas las neuronas y todo el equipo se va a acomodar para ver cómo hace para vender los 10.000 colones al mes. Nuestro cerebro se acomoda para llegar ahí. Entonces, en el libro hay todo un capítulo de cómo yo tengo que pensar, cómo voy a poner mi cabeza para darle vuelta a mi vida y yo dirigirla, no que mi cabeza me dirija a mí, sino yo voy a dirigir mi cabeza. Recapitulando el pasado no se puede cambiar, pero sí puedo cambiar la manera en que lo veo, que aprendí, gracias al pasado hoy soy más que. Toda una manera de cómo ponerme yo en las cosas del pasado, cómo yo las puedo recapitular para que me ayuden a construirme y no me tengan amarrada y repitiendo, ¿verdad? Y repitiendo todas las situaciones malas y creando cortisol todo el tiempo. Porque estamos enfermando nuestro cuerpo. El arte de hacer nada, siempre que nos castigan mucho cuando pausamos, cuando estamos haciendo nada, no sea tan vago, incluso ni siquiera lo tenemos que escuchar desde afuera. Nosotros mismos nos castigamos cuando hacemos nada. Yo les cuento, por ejemplo, que a mí me gusta el programa The Mentalist y lo daban a la 1 de la tarde, entonces cuando almorzaba yo me sentaba a ver tele y estaba yo, que vaga, viendo tele a la mitad del día, vaya a la oficina, ¿cómo se le ocurre? Bueno, hasta que yo le di vuelta a mi cabeza y yo dije, bueno, esta es mi hora de recargar mis energías. Entonces empiezo a recarbonearme de una manera diferente. En mis sesiones individuales y en los talleres que yo doy en empresas o en eventos especiales, el desafío más grande, digamos no más grande, pero el principal desafío que encuentro es que la gente se siente perdida, atorada, agobiada, muy cansada y sin tiempo de hacer nada de lo que quiere. Y entonces lo que se me ocurrió es que con el libro yo acompañe y ustedes se permiten llevar un webinar en donde yo los acompaño con el libro a enseñarles a tener más tiempo, a tener más paz, a no sentirse agobiado ni perdido, sino saber exactamente qué es, en dónde están. La gente dice que vivimos en incertidumbre constante y que eso simplemente nos saca de balance y no sabemos para dónde vamos y qué podemos hacer. Pero el libro lo que hace, y en el webinar lo que yo quiero aportarles a ustedes es cómo poner la cabeza en certeza, no en incertidumbre, para que ustedes se sientan seguros, con claridad, tranquilos y que sientan que tienen todo el tiempo para hacer todo lo que quieren. Entonces, los invito a comprar el libro para que participen en el webinar exclusivo que voy a dar el 20 de septiembre para acompañar en el primer capítulo para preguntas y respuestas, pero sobre todo cómo
empezar por el final deseado, cómo tener más tiempo libre y vivir más tranquilo y más en paz. ¿Cuál es la magia de este libro? La magia de este libro es que el poderlo tener vos sos quien vas a hacer todo el trabajo. Muchas veces buscamos todas las respuestas allá afuera, pero en realidad las respuestas las tenemos adentro. Solo nosotros sabemos exactamente todos los ingredientes que tenemos, que sí, que no, en nuestra vida para poderle dar vuelta. Y entonces, esa magia es que con el libro vos prendas tu propia luz y te sientas tranquilo, alivianado y entendas exactamente qué es lo que te está pasando. Yo tengo clientes de mis sesiones individuales en los talleres en que ya lo toman como costumbre, que cuando están en una situación difícil ya es suave, como diría Beatriz, respire. ¿Cómo le vamos a dar vuelta a esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo la tengo que ver para que no me agobie? Este libro, y ahora que doña Beatriz dice, realmente solamente les voy a decir dos cosas. Primero, es bien interesante porque cuando yo adquirí el libro, en realidad la primera sorpresa que me llevé fue que lo tenía que empezar a leer por atrás. O sea, realmente, literalmente, uno lo comienza a leer por atrás. Y otra de las cosas es que el libro tiene frases, y si alguno puede adquirirlo, ¿cómo se llama? El libro tiene frases, y ustedes los pueden ver ahí, ustedes ven cómo yo lo tengo total y absolutamente marcado, porque tiene algunas frases que yo, doña Beatriz tiene esa habilidad, ese don, que con una frase le puede cambiar el día uno o el enfoque de una situación, y este libro realmente es lo que a mí me ha ayudado, así que realmente ahí se los dejo. En realidad yo soy un fiel seguidor, aquí lo pueden ver, ahí están, ¿verdad? Yo marco algunas cosas muy puntuales que el libro me ha ayudado o a veces, inclusive a veces, solamente veo el encabezado de un capítulo y ya ese encabezado me hace retomar energía de nuevo como líder de mi organización, ¿verdad? El control, comenzar con el final en mente, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde quiero yo? ¿Qué quiero lograr, verdad? El control lo tengo yo, el poder es mío. Hay una serie de ¿cómo se llama? Empezar por el final, ¿verdad? Que realmente inclusive así se llama, ¿verdad? Ese me encanta. Así que yo quería dar mi testimonio de que realmente hay libros que son muy sencillos, pero que penetran tanto en el quehacer empresarial o personal de uno. Al final estamos hablando de liderazgo, pero liderazgo soy yo como persona. Y cuando yo como persona me fortalezco, cambio el enfoque de la vida, realmente me hace un mejor líder, me hace tomar mejores decisiones y lo más importante, me ayuda a valorar más lo que tengo alrededor, esas bendiciones, como dice doña Beatriz, y una de las bendiciones, o varias de las bendiciones, por ejemplo, una es la gente que trabaja conmigo, el valor que le doy a la gente que trabaja conmigo. Y otra muy importante es los clientes para quienes trabajo, realmente es valorar a esos clientes. Así que gracias, doña Beatriz, por ese aporte tan importante que por lo menos yo he recibido de su libro. Así que se los quería contar a todas las personas que nos están acompañando y que realmente es un libro sencillo, pero súper, súper sencillo. Así que ya no le interrumpo más, se lo prometo. Bueno, y ahí tengo una muchacha que me decía, ay sí Beatriz, pero ¿cómo puede pensar tan positivo si yo no tengo trabajo, no tengo para pagar cuentas, estoy súper deprimida? Sí, es difícil, no es fácil, pero algunos pueden pensar que es un libro de motivación y de pensamiento positivo. Sí, pero no exactamente. Hay que tener un poco de cuidado con el positivo tóxico, que está muy de moda, que hay que pensar solo en positivo, y que todo va a pasar bien y que deje las cosas. No de eso se trata. Lo primero que hay que hacer, y ahí yo explico súper bien en el libro, es reconocer qué es lo que estoy pasando, no me gusta cómo me siento, no me gusta lo que estoy atravesando. Es como que, bueno, de ahí yo tengo que limpiar la casa, pero tengo que saber a dónde está sucia, y dependiendo de cuán sucia está y qué
tiene, esas son las herramientas que voy a necesitar para limpiar. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros primero tenemos que reconocer a dónde estamos, que no nos gusta cómo nos sentimos, que me siento atorado, que me siento ahogado, cómo me siento primero. Hay que tener mucho cuidado con el positivo tóxico porque nos bombardean todo el tiempo. Ay, pero qué pesimista que sos, ¿por qué estás pensando así? ¿Por qué te pasas quejando? Bueno, el quejarse drena, ¿verdad? Y una persona que está quejándose todo el tiempo drena a los demás, ¿cierto? Pero uno a veces tiene que drenarse primero para poder llenarse. Uno no se va a poder llenar cuando está todo contaminado y todo intoxicado con cortisol. Primero hay que limpiarse, primero hay que reconocer, primero hay que seguir. Entonces, es el pleito. Yo le decía a esta muchacha que decía, pero ¿cómo voy a hacer si yo no tengo trabajo y ya he estado buscando y no encuentro por ningún lado? La gente quiere gente más joven, no quiere... Bueno, una de las maneras por las que no encuentra trabajo es porque está intoxicada con cortisol y se pasa diciendo que no va a encontrar trabajo, de que ya nadie paga lo que quiere, que necesita gente más joven. Entonces ella solita se está programando mentalmente para no encontrar trabajo, porque nuestro cerebro siempre nos da la razón y no entiende la palabra no. Y ahora vamos un poquito a explicar por qué. Este es otro caso de un muchacho que vino a sesiones individuales conmigo, se llama Mario. Es esposo, tiene una hija adolescente y 52 años. Trabajaba en la industria médica, estaba súper bien remunerado y lo que siempre decía es: ¿quién me va a dar trabajo a los 52 años? Ya nadie me va a pagar lo que yo estaba ganando, y en la industria médica ¿qué voy a hacer? Incluso he estado pidiendo trabajo de mesero y ni de mesero me dan trabajo porque yo ya estoy viejo. ¿Okay? Entonces empezamos a cambiar el discurso, que eso es lo que el libro llega y orienta. ¿Cómo vamos a cambiar el discurso para que yo me abra y me vengan otras posibilidades? Generalmente nosotros necesitamos saber el cómo para quitar esa incertidumbre, ¿verdad? El qué voy a hacer, pero no necesariamente. Porque cuando yo le voy a dar certeza a mi cabeza, no es qué voy a hacer, es cómo me quiero sentir. Que me quiero sentir aceptado, me quiero sentir valorado, quiero sentirme reconocido. Bueno, para hacerles corto el cuento, en 2 meses después, este muchacho consiguió en un rentacar trabajo. Era el supervisor de todos los muchachos que para entregar los carros bien limpios y que el cliente lo tenga ganando lo que él quería. Se sentía aceptado, se sentía valorado. Y me dice: es más, ni siquiera tengo que ir al gimnasio porque paso de aquí para allá y de allá para acá, hago ejercicio en el trabajo. Entonces, es como yo le doy vuelta a mi cabeza para yo atraer, como dice Marian Rojas Estapé, la psiquiatra, para que me pasen cosas buenas. ¿Okay? A pesar de lo que está pasando afuera, que me pasen cosas buenas. Sí. Mi cabeza siempre me va a decir que sí, siempre me va a dar la razón. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que mi cabeza, mi cerebro, no entiende la palabra no. La palabra no existe. Yo no puedo decir no quiero estar gorda, no quiero esto, no quiero... Si yo digo todo lo que no, el cerebro lo que oye es el sí. Por ejemplo, si yo les digo, vamos a ver, no piense en un elefante blanco, ¿verdad? Lo primero que se le va a venir a la cabeza es el elefante blanco. Es así como funciona la cabeza. Y esto es debido al sistema reticular activado que encontraron los psiquiatras. Que nuestra amígdala, ¿verdad? El que les hablaba del cortisol, deja pasar 4 tipos de información. La primera es si estamos en peligro, si nuestra vida está en peligro, entonces una culebra, un terremoto, ¿verdad? O actuamos, o salimos corriendo o nos paralizamos. Eso es lo primero que deja pasar. Lo segundo que deja pasar, el filtro para nuestro cerebro, es nuestro nombre. Nosotros podemos estar en un lugar con 10,000 personas alrededor y dicen Beatriz y yo voy a volver a ver, ¿verdad? Nuestro nombre siempre lo vamos a escuchar.
Lo tercero es muy interesante, es si nuestra pareja está en peligro. Es por una cuestión de supervivencia, si me están dando vuelta, si tenemos ese sexto sentido todo, si nuestra pareja está en peligro, nosotros lo vamos a sentir. Y el cuarto, que es el más importante, bueno, para nosotros en este momento, es lo que yo le digo a mi cabeza que es importante para mí. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un Suzuki blanco, yo voy a salir y voy a empezar a ver Suzuki blancos por todo lado. ¿Les pasa? Que si piensan en algo empiezan a ver eso. Bueno, así funciona Google, así funciona Facebook, así funciona Instagram, basado en esto, en el sistema reticular activado. ¿Qué es lo que yo le digo a mi cerebro que es importante? Si yo busco en internet playas, por todo lado me van a empezar a llegar playas para salir, como diciendo, es esta la que quiere, es esta la que quiere. Nuestro cerebro funciona exactamente igual. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a mi cerebro? Y cuando yo le digo que sí, ¿a qué le estoy diciendo que no? ¿Verdad? Si yo le digo a mi cerebro, uy, no voy a encontrar trabajo, no me lo van a dar porque tengo 50 años y a quién le va a dar trabajo a esas edades, yo lo que le estoy diciendo al cerebro es que me enseñe todo donde no me van a dar trabajo para yo tener razón. Entonces, eso es lo que se me va a aparecer exactamente igual que en Google. Todas las oportunidades de trabajo me van a pasar por aquí y yo no las voy a ver, porque estoy esperando a que no me den trabajo. ¿Me explico? ¿Les ha pasado? Entonces es súper importante el darle vuelta. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? ¿Qué le estoy diciendo a mi cerebro? Crear esa conciencia de, un momento, ¿me estoy saboteando? O los pensamientos que tengo me están ayudando a llevar la vida que yo quiero. Recapitulando, la vida no es lo que nos pasa. La vida es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y entonces, este libro es una filosofía que empodera, que nos enseña a vivir más en paz, más tranquilos, con más claridad, que nos enseña a manejar las emociones para tener menos cortisol, menos miedo, menos ansiedad y estar también mucho menos irritables, porque cuando nosotros tenemos los niveles de cortisol, antes dicen, somos de mecha corta, ¿verdad? Brincamos mucho más rápido, reaccionamos, y entonces lo que en realidad hace este libro, aparte de enseñarnos a que la vida no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa, es la magia de prender tu propia luz. Porque si vos tenés tu propia luz prendida, no vas a encontrar oscuridad en tu mundo. Y entre más gente prenda su luz, a veces la tenemos en el dimmer bien abajo, ¿verdad? Que necesitamos prender la luz, cada uno de nosotros tiene el poder. Y entre más gente tenga la luz prendida, menos oscuridad vamos a tener en este mundo. ¿Ok? Aquí en estos son 3 pasos, es un video que yo les regalo de 15 minutos, que son los 3 primeros pasos para empezar a darle vuelta a su vida, los 3 pasos básicos. Y después acá tienen, pueden comprar el libro en línea, lo pueden comprar digital, lo pueden comprar físico acá, y de una vez participan el 20 de septiembre en el taller en que vamos a todos juntos a leer el primer capítulo de cómo nos guiamos para vivir, empezando por el final, para vivir más tranquilo, tener más tiempo y más en paz. Entonces, muchísimas gracias por escucharme, muchas gracias por venir. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, aquí tienen el libro para si lo quieren ver, con mucho gusto. Empieza por atrás, como les decimos. El papel es súper agradable, está súper bien ilustrado, las letras son grandes, no es un libro para leer de un solo tiro, más bien tiene cómics, entre un cómic
entre cada capítulo para que pausen, para que piensen, para que recapaciten a dónde lo puedo aplicar, cómo lo puedo aplicar y en dónde. Y entonces entender es alivianar y alivianar es sanar. Muchas gracias.